Bueno, la primera pregunta va pues con relación a, digamos, a tu labor como literato, pero la pregunta es ¿cómo aporta el diseño a, digamos, a esas creaciones literarias? Pues, tenemos como la idea de que la literatura es la narración, el texto y eso, pero vemos que en tu obra pues es más como en esa relación con las imágenes. Entonces, ¿cómo aporta el diseño a tu labor como literato? En realidad el diseño, como lo entiendo yo que es comunicación visual, aporta a partir de la noción y la idea de que un libro se vuelve un vehículo de información. Entonces el diseño de un libro, en este caso de poesía, hace de que se trasladen las imágenes poéticas, el universo particular del poeta, del creador, ¿no?, a un ámbito mucho mayor que es el ámbito del lector. Entonces el lector, que no solamente es literario, sino es un lector también de imágenes, puede llegar también a sentir que el diseño acompaña esa creación literaria, ¿no? Acompaña, te abre un universo, puentes, ¿no?, te genera claves de lectura también. Pero es importante decir que todo proyecto en el cual uno se involucre como diseñador haya el ejercicio de lectura, no necesariamente de literatura, de cualquier ejercicio que uno haga. Digamos, con relación a ese papel del lector, tú hablas mucho de lo que es el editor, el diseñador, el creador, el escritor, pero entonces, ¿cuál es el papel dentro de tus obras del lector? ¿Cómo concibes el lector? A ver, yo te digo, ¿qué significa leer? Leer significa entender un lenguaje, sea cual sea. ¿Qué significa editar, por ejemplo? Editar significa darle forma al conocimiento específico. Por ejemplo, si esa forma, nosotros como lectores, en este caso de labor editorial, vemos que puede ser mejorado, uno edita esa información, ¿no?, cambiándole una palabra, corrigiendo algún mal uso, arreglando la sintaxis, ¿no? Pero en el fondo, ¿quién es un editor? Es un lector. Es un lector que quiere más bien ser un puente hacia otro lector, hacia ese lector que está esperando el libro impreso. Pero ¿cómo sucede ese fenómeno de llegar al libro impreso? A través de la mirada del diseñador, de esa persona que interpreta visualmente, digamos, estos textos que se vuelven luego tipografía, luego se vuelve formato, en qué tamaño vamos a componer el texto, qué peso va a tener, cómo se va a ver, qué colores van a, digamos, a ser relativos a los propios mensajes que uno quiere, ¿no? El editor definitivamente tiene mucha responsabilidad también, que es responsabilidad de que las cosas adquieran un brillo mucho mayor que ha sido originalmente, digamos, asumido en el trabajo de un manuscrito. Cuando llega un manuscrito, y ese manuscrito se lee, se edita, se interpreta, se comunica, se diseña y finalmente está en tus manos para que tú puedas usarlo, consumirlo, leerlo, ¿no?, y ser también espectadora, ¿no?, de todo ese proceso. Bueno, en la época en la cual existen diversos formatos para la publicación literaria, ¿cierto? Sabemos que con las tecnologías esto ha variado mucho. ¿Por qué el libro para publicar tu obra como formato, como artefacto? ¿Por qué el libro? ¿Por qué el libro? El libro físico. A mí en realidad me interesa, creo que en realidad el libro físico tiene esa naturaleza, ¿no? No voy a utilizar la palabra libro para darte un ejemplo, sino la idea de la fotografía. ¿Cuántas fotos tú tienes, por ejemplo, en tus archivos? Miles quizás, de un viaje. ¿Cuántas seleccionas, por ejemplo, para tu Facebook? Algunas, ¿no? ¿Cuántas se quedan en la posibilidad de que tú las imprimas para que tengan ya otro carácter? Muchas menos todavía. Eso es editar. Eso es hacer que ese gran universo, digamos, se vaya filtrando hasta que llegue al mundo de la impresión. No te hablo de un libro, te hablo de una imagen. Entonces, ¿qué pasa con los libros impresos? El libro impreso también es un filtro hacia esa gran vorágine de información que tenemos en las redes digitales. Todo el mundo te dice la verdad, todo el mundo tiene opinión, todas las personas creen, digamos, que están realmente al tanto de lo que sucede en el mundo, pero ¿cuánta información también puede ser desechada? Esa es la gran pregunta. Y creo que en el fondo, y no estoy diciendo que sea la única manera de entenderlo, el libro también es esa promesa
de que la información perdure más tiempo, ¿no? Esa ilusión, ¿no? De que al menos dure para siempre, es una ilusión. Y me gusta pensar en que un libro me produce personalmente a mí esa ilusión. Bueno, esta pregunta va más como con la parte de los licenciamientos. ¿Cómo publicas? ¿Tú, digamos, tu licencia es el copyright o has experimentado con las licencias colaborativas como el Creative Commons y eso dentro de...? A ver, te cuento. En realidad la cultura del autor o del libro es una cultura evidentemente de derechos de autor, ¿no? Entonces los derechos de autor de los libros son de los propios autores. Yo en realidad soy una plataforma para que ellos se hagan conocidos conmigo. Digamos, no es que sean conocidos, sino que tengan un ámbito público. Entonces yo nunca he tenido problemas con derechos de autor, es más, como vivo y ustedes también viven, todos vivimos en una cultura de la información, saber citar bien, saber decir de dónde proviene tal imagen, si algún día van a publicar algún autor de mi colección de repente en una antología de poetas, que coloquen eso, que es una información más bien de uso, digamos, consciente, racional y, digamos, y de respeto, ¿no? Los autores son dueños de sus propios libros. Yo soy dueño de mi colección. Bueno, y la última pregunta ya es más no con relación exactamente a tu obra, sino a la creación literaria en general, y es ¿cómo influye el hipertexto en la forma narrativa o la expresión literaria actualmente? ¿Cómo influye? Sí, se puede hablar de hipertexto, de metatexto, ¿no? Yo más bien pensaría que en realidad la literatura o el arte forma parte de un sistema, y en ese sistema están las grandes posibilidades, ¿no? Ese sistema también tiene normas, ¿no? Esas normas más bien hacen en qué medida un acto creativo o literario está dentro de ese sistema, porque la norma te puede decir no, eso no es literario, eso no es artístico, te saca, ¿cierto? Y hay un momento en el cual también uno hace el propio ejercicio de hacer, ¿no? Y en qué medida el hacer tu obra literaria forma parte de ese gran conjunto de obras, y evidentemente cómo este gran conjunto de obras influyen sobre tu propio quehacer. Hablar del hipertexto, en realidad, creo yo también que es más bien pensar en qué medida el sistema también no solamente reúne ese gran acervo de información y ese gran universo de elementos que la conforman, sino también cómo eso se vuelve un lenguaje. Y a la hora de volverse un lenguaje, cómo ese lenguaje también podría determinar tu creación literaria. Entonces, si uno se acerca a lenguajes digitales, va evidentemente a crear de forma consciente, ¿no? A partir de procesos digitales. ¿Por qué? Porque nuestra mente cambia. Nuestra mente no es permanente, digamos, ni hoy ni mañana. O sea, cada día vamos a cambiar las formas que tenemos de entender el mundo, ¿no? Ya tenemos la forma de entender el mundo a partir de ya también de que hay una representación en nuestra mente que se parece más a una pantalla que, por ejemplo, a nuestro propio cerebro, ¿no? Sí. Bueno, creo que ya terminamos.